Vamos a ir rapidito a la palabra de Dios, Lucas capítulo 18. Vamos a comenzar en el verso 9. Vamos a comentar sobre la parábola del fariseo y el publicano. Esta enseñanza que Cristo nos dio aquí para enseñarnos a nosotros a confiar en la salvación que Dios nos ha provisto, no en nosotros mismos. El problema del hombre es que quiere confiar en él mismo, quiere salvarse él mismo, quiere ser justo por sí mismo y no quiere reconocer su maldad, su pecado, su condición caída ante Dios, el cual él mismo no puede reparar, él mismo no puede remediar esa situación. El hombre está caído a causa del pecado y su ruina es total. Escúcheme bien. La ruina del corazón del hombre es total. La depravación del hombre es total. Y solo la sangre de Cristo puede limpiar el pecado. Aleluya. El hombre, por sus obras, por su propia fuerza, por su justicia, jamás podrá justificarse ante Dios. Querer aparentar ser justo sin confiar en Cristo, Jesús lo llama hipocresía. Y en el capítulo 12 de Lucas, verso 1, Jesús le dice a los discípulos: cuidarte de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Cuidado, le dice a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Tremendo eso. Una advertencia. Y ustedes van a ver, ¿verdad?, que vamos a ir tocando algunos versículos más en Mateo 13, cómo Jesús repetidamente llama a los fariseos hipócritas. Y les dice: porque ustedes son fariseos hipócritas, que limpian el vaso y el plato por fuera para que se vea bonito, pero por dentro está lleno de toda maldad y de toda corrupción. Ustedes son fariseos hipócritas que parecen sepulcros de mármol, que cuando el sol le da brillan y se ven muy lindos, pero adentro están llenos de huesos secos y de corrupción. Entonces Jesús enseña a cuidarnos de esa levadura de los fariseos, de la hipocresía, de querer ser justo por uno mismo. Y es por eso que dice esta parábola. Y claro, una parábola es una enseñanza de la vida cotidiana, algo que diariamente se ve, algo que continuamente ellos veían. Y Jesús enseña así, ¿verdad? Cuando está junto al mar de Galilea, enseña la parábola del pescador. Cuando está en las montañas y en las tierras fértiles, ¿verdad?, que donde hay sembradíos de trigo y de toda clase de grano, enseña la parábola del sembrador. Ahora está en el templo, estando en el templo en Jerusalén, y quiere traer una enseñanza acerca de querer aparentar ser justo ante los hombres, pero ante Dios no. Y entonces usa una parábola de dos hombres que van al templo a orar. Jesús es práctico en su enseñanza. Él quiere que todos la entiendan, que todos la comprendan. Y por eso cuenta este cuento, esta historia de algo que ellos veían continuamente. Personas yendo al templo a orar. Y en el templo de Salomón habían tiempos de oraciones. Ustedes ven en Hechos capítulo 3, dice que Pedro y Juan iban al templo a orar. Y allí en el pórtico, ¿verdad?, de la Hermosa, llamado la Hermosa, ahí había un paralítico que lo ponían a pedir limosna. Y ellos se encontraron con ese paralítico a la hora de la oración. Cuando el pueblo se unía a orar, Pedro y Juan se dirigían al templo a orar, porque era costumbre, ¿verdad? Y Jesús enseñó. Ustedes recuerdan cuando él entra a Jerusalén y ve el patio donde los gentiles debían de tener el espacio para orar. Entienda esto,
que muchas veces leemos la historia y no la entendemos. ¿Por qué Jesús votó a los que estaban ahí negociando y volcó las mesas? Porque ellos estaban robando el espacio que les pertenecía a los no judíos para a los que querían ser proselitos, los que querían acercarse a Dios, ¿verdad? Ahí había el patio de los gentiles y ahí ellos podían entrar a orar, ahí ellos podían acercarse al templo y ellos estaban ocupando ese espacio con negocio. Y es por eso que Jesús, ¿verdad?, dice que se hace un látigo y lo saca afuera y le dice: mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. ¿Verdad? Tremendo eso. Porque les quiere enseñar cómo es que van a robarle al pueblo, pero más que robarle, cómo es que le van a quitar el lugar donde ellos pueden reunirse y orar, a aquellos gentiles que iban a orar. Entonces, ahora aquí Jesús va a enseñar esta parábola. Fíjense cómo empieza, verso 9 de Lucas 18, ¿verdad? En el verso 9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos. Miren cómo empieza: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. Entonces, vean que hay dos cosas aquí. Primero, él quiere dar esta parábola para corregir a aquellos que primeramente confían en sí mismos como justos. O sea, ellos que desprecian la gracia de Dios, a ellos que menosprecian el perdón que Dios da al pecador cuando se arrepiente, a estos que piensan que no tienen nada de qué arrepentirse ni nada de qué pedir perdón. Jesús les quiere enseñar esto. Pero esto es lo que sucede, que cuando tú tienes esta enseñanza en ti y te quieres hacer justo por ti mismo, lo segundo que pasa es que a todos los demás los ve como pecadores. A todo el mundo lo vas a menospreciar, lo vas a ver inferior, porque tú te crees Superman, tú te crees el Tarzán, tú te crees lo más grande. Y entonces a todo lo vas a ver inferior. Entonces hay dos cosas ahí que Jesús quiere corregir con esta parábola. La primera es que no podemos en ningún momento creernos que podemos ser justos por nosotros mismos. Y segundo, que no podemos menospreciar a nadie. Y ese era el problema de los fariseos. Los fariseos siempre estaban creyéndose que ellos eran justos y que todos los demás eran pecadores, y menospreciaban a todos y decían de todos que eran merecedores del infierno, de la muerte, pero ellos no, ellos eran justos, ellos eran merecedores del cielo. Para ellos el cielo no era algo que se le otorgaba por gracia, sino que para ellos era la paga de su conducta. O sea, Dios les está pagando. Los fariseos creían: Dios me está pagando. Yo no tengo que agradecerle a Dios, en otras palabras, porque es un pago. Si usted trabaja 40 horas y el dueño de la compañía le paga lo que quedó usted por hora, ese es su pago. Si usted quiere, ni gracia tiene que dar porque usted trabajó esas 40 horas. Ellos te deben ese salario. Y los fariseos creían que Dios le debía a ellos la salvación, por cuanto ellos vivían, según ellos, entre comillas, una vida justa delante de Dios. Por eso es que Jesús le dice a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos. Y cuando usted ve también otro evangelio, dice que los discípulos pensaban: ¿será que lo dijo porque no trajimos pan? Y Jesús le dice: pero ya se les olvidó que cuando no había pan yo los multipliqué. ¿Por qué no entienden que no le digo que se cuiden del pan de los fariseos, sino de la doctrina, de la hipocresía,
de la hipocresía de creerse justo ante Dios por uno mismo, por tu propia fuerza, por lo que haces tú. La enseñanza del Nuevo Testamento no es que somos salvos por obra, sino que somos salvos por gracia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Mire cómo Jesús pone en contraste estas dos personas que se ven subir al templo. Uno es fariseo, aquellos que estrictamente están guardando la ley, aquellos que por sí mismos se declaran justos, y el otro es un publicano. Déjeme hablarle un poquito de qué es un publicano. No estoy hablando de un republicano, sino de un publicano, ¿verdad? Porque muchos dijeron, ya existían los republicanos. No. Este es publicano. ¿Y por qué le daban ese nombre? Era un nombre para despreciarlos. Era un menosprecio, era un título que los menospreciaba y lo hacía a ellos de una clase inferior. Los bajaba. Los fariseos le llamaban publicanos pecadores y lo hacían de una clase inferior y le reclamaban a Cristo: ¿por qué es que tú comes con publicanos y pecadores? ¿Recuerdan? Porque Jesús iba con ellos cuando lo invitaban a hablarle, porque él dijo: yo no vine aquí a buscar los justos, sino los pecadores. Cuando él dice no vine a buscar los justos, no se refiere que puede haber una persona justa, porque justo no hay ni uno. Se refiere a aquellos que se creen que son justos y que por ende creen que no necesitan de la gracia y del perdón de Dios. Pero viene a buscar ¿a quién? A pecadores arrepentidos. Jesús en esta mañana, aquí en este auditorio, está buscando no a aquellos que se creen justos por lo que hacen y cómo viven, sino a aquellos que están arrepentidos porque reconocen que son pecadores. Tú podrás hoy quizás decir: al único que Dios escuchó aquí hoy cuando cantamos fue a mí. La única mano que Dios vio fue la mía. La única danza que Dios recibió fue la que yo hice, porque yo sí soy justo. Y Dios te dice: lo siento, pero no sé ni quién eres. Un publicano era un cobrador de impuestos. O sea, un judío que trabajaba para Roma. Y no había nada más odiado en la nación de Israel que un cobrador de impuestos para Roma. Porque Roma era la nación que gobernaba. Era la nación que con mano fuerte, con mano dura, imponía impuestos. Injustos, sí, injustos a Israel. Y entonces estas personas, en el nombre de Roma, cobraban impuestos. Y por eso es que los cobradores de impuestos eran odiados y menospreciados. Aparte de eso, muchos de ellos eran ladrones y no solo pedían el impuesto que Roma ponía, pero cogían un poquito más y lo otro se lo metían en el bolsillo. Amén. Entonces, imagínese el odio, el resentimiento y la manera en que eran mirados estos publicanos o cobradores de impuestos. Pero Jesús dice: wow, dos hombres de dos clases diferentes de la sociedad. Porque los publicanos, miren, eran tenidos tan bajos que no podían ser usados ni como testigo en la corte legal. Si tu testigo era un publicano, perdiste el caso, porque el testimonio de un publicano ante el juez no vale. No vale. Los publicanos no podían entrar o habitar o adorar
en cualquier parte del templo. A los publicanos se les señalaba un sitio bien lejos, allá atrás. Y por eso ustedes lo van a ver aquí en la historia. Dice primero, verso 10, 2 hombres subieron al templo a orar. Y recuerden, Cristo está en el templo enseñando esto. Y ahí se veía esto. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie. Miren cómo Jesús va describiendo. Cada palabra aquí tiene un significado tremendo. Puesto en pie. Él no está orando de rodillas, humillado y contristo. Él está en pie. Esa es una actitud. No es que sea malo orar de pie, pero está hablando de la actitud que hay, de lo que se deja ver. Puesto en pie. Mire lo que Jesús dice aquí. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Oraba para oírse él mismo. Él no está orando para que Dios lo oiga. Él está orando porque quiere oírse lo que él va a decir. Lo que él va a decir lo va a inflar, lo va a llenar, lo va a satisfacer. Porque cuando él ora, y como conocedor de los salmos, usa el encabezamiento de cómo la mayoría de los salmos comienzan. Esta es la manera en que muchos de los salmos de la Biblia comienzan. El comienzo está bien. Cuando ora, Dios, te doy gracias. Y parece que ahora va a dar gracias a Dios y va a enumerar, y va a declarar, y va a decir todo lo que Dios ha hecho por él. Pero todo lo contrario, lo que él va a decir es todo lo que él ha hecho por Dios. ¿Te das cuenta? Parece que ahí viene un fariseo que le va a dar gracias a Dios porque reconoce, oh Dios, yo era un pecador, yo era peor que los pecadores, el peor de todos los pecadores era yo. Pero tú me perdonaste. Pero no, te doy gracias. Porque no soy como los otros hombres. Siempre haciendo separación. Los fariseos siempre andan separando los míos de los otros. Los otros hombres. Los otros. Mire qué título le da, qué nombre. Los otros. Otros. Se puede decir como si fuesen animales. Otros que no merecen ni ser hombres, pero bueno, vamos a llamarlos hombres. Entonces te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y se metió con el publicano. Ya no le bastó decir los otros hombres, ahora va directo. Gloria a Dios. El hombre ya no está hablando en parábola, ahora va directo. Y no dude usted que cuando dijo, ni como este publicano, se volvió para atrás. Porque él está en el altar mirando hacia la dirección donde está el lugar santísimo. Y el publicano está allá en lo último, así que a lo mejor se viró, ni como aquel. No te vires para atrás ahora hoy. Entonces, noten esto, oraba para sí mismo. Él quería oírse estas palabras. Él quería oírse decir esto. Él no está interesado en hablar con Dios. Hay que tener cuidado, mi hermano, cuando tú oras, no seas que, como los fariseos, oremos para que nos oigan las palabras que decimos.
qué bien yo oro, qué bien lo hago. Lo importante cuando tú oras, y cuando oras en público más que todo, no es que los demás te oigan, sino que Dios te oiga. Amén. Que Dios te escuche. Lo importante es que cuando te toque hacer algo, no busques la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. Que si tienes que ayudar, que si tienes que ser de bendición para otras personas, no te preocupes en que se dé a conocer lo que hiciste. Más bien, preocúpate que se haga en secreto. ¿No has visto usted qué curioso cuando Jesús sanaba a un leproso o sanaba a un paralítico, le decía, no se lo diga a nadie? Pero hoy en día lo sacamos en la prensa, en la internet, en la radio. Ponemos un cartelón y lo amarramos en la cola de un avión y lo hacemos volar por la ciudad. De una oración sané 5 paralíticos. Me acuerdo la historia del sastre valiente. De un golpe maté a 7 y mató 7 moscas. Pero claro, él dijo, maté a 7. Y cuando vino un gigante a la ciudad, esto es un cuento de niños. No sé cuántos fueron niños aquí. Porque me están mirando como, ¿y qué cuento es ese? El problema es que todos fuimos niños, pero no todos tuvimos niñez, parece, ¿verdad? Pero este sastre valiente, ¿verdad? Él se entró a la sastrería y habían 5 moscas junticas y vino y ¡tac! Le dio y las mató a las 5. Y como era muy orgulloso, se puso un letrero aquí, di un golpe, maté a 5. Lo que pasa es que él no sabía que a las pocas semanas un gigante llegó a la ciudad. Y le dijeron al rey, en tu reino hay uno que dio un golpe, mató a 5. Ay, 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 cuidado. Cuidado porque te van a mandar a buscar. Cuidado. Cuidado que vas a tener que probar lo que estás anunciando. Peligroso eso, ¿verdad? Entonces, el problema de los fariseos es que no buscaban la gloria de Dios, buscaban la gloria de los hombres. Lo importante para ellos era que los hombres dijeran, este es un fariseo justo, este es un fariseo bueno, este es un fariseo que se merece la bendición de Dios, se ganó la bendición de Dios. El cielo lo está esperando con ansia para estar completo. Entonces, él oraba para sí mismo, dando a entender la importancia que tenía lo que otros oyeran de él. Él está de pie, él está hablando consigo mismo, no está hablando con Dios. Él no está dando gracia porque Dios lo libró de ser ladrón, porque Dios lo libró de ser pecador, porque Dios lo libró de ser adúltero. Él tiene una teología errada completamente de la depravación del hombre. Él piensa que Él es justo, Él piensa que Él en su naturaleza en sí no tiene defecto. Yo quiero hablarles un poquito de esto. Yo sé que quizás no vamos a terminar esta parábola porque es mucho lo que hay aquí. Pero yo quiero que ustedes entiendan que hay en todo ser humano una depravación total. Que todo ser humano está perdido completamente delante de Dios. Que aún tus mejores hechos y tus mejores obras, Dios la mira como trapo inmundo. Que el pecado nuestro es tan grande que merecemos las partes más calientes del infierno.
que el pecado nuestro es tan grande que Dios no nos puede ni ver, porque Dios es 3 veces santo. Es por esa depravación, es por esa maldad que hay en el corazón de todo hombre, que hubo la necesidad de que uno perfecto, sin pecado y sin mancha, dejase el trono del cielo y hacerse hombre para venirnos a salvar. Es por esa sangre de aquel hombre que vivió perfecto, Jesucristo, que somos salvos hoy. No hay por nada en nosotros, porque en nosotros no hay nada que impresione a Dios. No hay nada que nos señale ante Dios como justo. ¿Se da cuenta, mi hermano? Pero aquel fariseo no entendía eso. Él decía, gracias. No soy como los otros hombres, no soy como el resto de la humanidad, no soy un ladrón, no soy una persona injusta, ni tampoco soy una persona adúltera. Y quizás en muchas de estas áreas él vivía un estándar de vida bastante buena, pero no quita que era un depravado, que era un pecador y que necesitaba la salvación de Dios. No menosprecies el pecado y la debilidad de otros, porque tú en esa área estés fuerte, porque te aseguro que hay otras áreas que tú estás corrupto hasta los huesos, hasta las entrañas. Pero gloria a Dios que hay esperanza. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El menospreciar es lo que estamos hablando aquí. A los otros, el menosprecio a los otros es lo que Jesús está atacando aquí. Y es lo que siempre atacó en los evangelios. Claro, en Lucas resalta más, porque el enfoque de Lucas es resaltar cómo los despreciados de la sociedad, cómo aquellos que la élite religiosa señalaba como impuros y pecadores, podían por gracia ser redimidos por la obra que Cristo vino a hacer. Y Lucas, como era como nosotros, gentil, no era judío de nacimiento, se enfoca en darnos a nosotros la ayuda necesaria. Lucas se identifica con nosotros, que no éramos justos, que no éramos de la nación de Israel, que no teníamos el pacto, ni teníamos la ley de Dios en nosotros, que vivíamos como paganos, lejos de Dios, olvidados de Dios, pero que un día por la gracia de Dios conocimos a Cristo. Lucas nunca olvidó el pueblo de donde él vino, y era un apóstol, y escribió 2 libros de la Biblia. Y cuando todos abandonaron a Pablo, Lucas estaba ahí. Pablo escribe, todos me abandonaron, Lucas está conmigo. Pero nunca olvidó sus raíces. Pueblo hispano, ojalá que tú no olvides tus raíces. Ojalá ese pasaporte que tienes ahí muy cerca en tu pecho que dice ciudadano americano no te haga olvidar tus raíces. Ni el pueblo donde tú vienes, ni donde tú saliste. Porque mirar entre ustedes que no éramos muchos nobles, ni sabios, ni entendidos, sino que de lo menospreciado del mundo y de lo que no era, sacó Dios un pueblo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Nos sacó por gracia y por amor a Dios. ¿Está entendiendo, iglesia? Jesús está condenando entonces la separación
que hacen los fariseos, cómo separan grupos. Estás criticando y estás rectificando el menosprecio a los demás, el señalarlos como que ya no tienen salvación, como que no hay esperanza para ellos. Es eso lo que Jesús está atacando aquí. Y por eso pone esta parábola y usa dos extremos tremendos: el fariseo que se cree justo, que le da gracias a Dios porque él no es un pecador. Y esa gracia, él le da gracias a Dios porque él ha podido vencer. Él, por su fuerza, está viviendo esta vida. No está dándole gracias a Dios que le ha dado la santidad para vivir esta vida. ¿Está entendiendo eso? Porque nosotros hoy podemos decir: gracias, Señor, porque por tu gracia y por tu amor y por la sangre de Cristo tú me has hecho un santo ante ti. Somos santos ante Dios. ¿Por qué? Porque ya Jesús no ve nuestro pecado, sino que la sangre de Cristo nos ha cubierto. Y vivimos una vida de humillación. Y constantemente, yo no sé usted, pero yo constantemente me escucho a mí decirme, y estoy hablando con Dios y le estoy diciendo: Señor, perdóname, y ayúdame. Porque reconozco que necesito la ayuda y el perdón de Dios. Diariamente, a todo instante, en todo momento, en todo lugar. Tengo que sorprenderme a mí mismo y decir: ¿qué haces? ¿Qué miras? ¿Qué ves? ¿Qué oyes? Señor, perdona. Porque si no es por esa sangre de Cristo, mi hermano, la corrupción es total y hasta los huesos, hasta las entrañas. Pero gracias a Dios, Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de carne? Un apóstol, uno que subió al tercer día, lo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de carne? Y después dice: gracias sean dadas a Dios por Cristo. Él me libró de este cuerpo. En esta serie vamos a estudiar el Salmo 51, el salmo más lindo que jamás se ha compuesto. El Salmo 51 es el salmo de un corazón contristado, de un corazón humillado, de un rey que también era profeta. El rey David, que fue sorprendido en pecado. Y cuando el profeta Natán lo declara que él es el hombre que ha hecho este crimen grande en Israel, que no solo vivió con la mujer de su prójimo, pero que también aún para tapar el pecado lo mandó a matar, porque su esposa quedó embarazada cuando él estaba fuera de la casa en tiempo de guerra. Y le dice, por una carta que le envía con el mismo esposo de Betsabé, un hombre justo, Dios le dice: mataste a un hombre más justo que tú. En la propia mano llevaba la carta que lo condenaba a muerte, porque en esa carta David le escribe al jefe de la guerra, al jefe de la guardia de Israel: cuando ataquen los enemigos, déjalo a él solo adelante para que lo maten. Y David le dice: usaste la espada del enemigo para matar a un hombre justo, para quedarte con su esposa y tapar el pecado que habías cometido. Pero David se humilló y toda su vida pagó aquellas consecuencias. No vayan a pensar que Dios lo dejó tan fácil, ¿no? Dios aceptó su corazón humillado y arrepentido, pero toda su vida tuvo que vivir con esas consecuencias de aquel acto que hizo. Lo que le quiero decir, hermano, es que no confiemos en nosotros mismos,
Que no seamos como este fariseo que pensaba que él era justo y enumera las obras que él confía como justas. Verso 12. Ayuno 2 veces a la semana. Escuche eso. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. En realidad no es que eran cosas malas. Pero ¿qué cosa? Hay un versículo que Jesús usa cuando habla de los fariseos. Hoy es una introducción, después lo vamos a ver. Ustedes lo van a leer ahí mismo. Y Jesús está diciéndole a los fariseos: ustedes confían en que ayunan y ustedes dicen que diezman hasta el comino. Si recogen un granito de comino, ¿sabe lo que es comino? Ustedes lo parten en 10 pedacitos y le dan uno a Dios. Hasta el comino lo diezman. Pero lo más importante, el amor, la misericordia, eso sí no lo hacen. Bueno era que siguieran diezmando, pero que tuviesen amor, misericordia y justicia con los demás. ¿Está entendiendo? Y entonces Jesús añade esta palabra que quiero que usted se la lleve aquí. Jesús le dice: porque hay cosas que el hombre la tiene por sublime, pero para Dios son abominación. Mire esto. El ayuno que este fariseo hace y los diezmos que este fariseo hace es el orgullo que lo hace vivir sin agradecer a Dios, sin aceptar la gracia de Dios, sin reconocer que es Dios quien le ha dado la gracia y la bendición. Por eso menosprecia a los demás. Entonces lo que es sublime para él, lo que él tiene como esto es el fruto que yo le voy a presentar a Dios, lo mejor que tengo, mis diezmos, mis ayunos, Dios dice: eso es abominación. Porque lo estás haciendo con un corazón lleno de orgullo y de menosprecio a los demás. ¿Cuánto alaban a Dios? Tengo que apurarme, que tengo una hija que está dando a luz. Y tengo que manejar 16 horas. Les pido que ayuden, oren por mi hija que va a dar a luz. Y vamos a salir ahora manejando para allá. Casi 16 horas de camino. Porque su pastor va ahí como fariseo justo. No, a veces miramos y si no hay nada rompemos la ley. No puedo mentir. Y le decimos: perdona, Señor, y ayúdame. Pero a veces me cogen y tengo que pagar el ticket. Porque tú no puedes decir: Señor, perdóname y ayúdame, y seguir por ahí para abajo. Te van a meter el ticket, creo. Pero ya vamos a terminar. Pero yo quiero que ustedes se queden hoy con un toquecito de la diferencia que hay entre la oración de este fariseo, que no es oración. Este hombre no oraba a Dios. Él no oraba dando gracias a Dios para nada. Él no oraba para recibir nada de Dios. Ustedes recuerdan al hermano Masi, y cuando yo oí que él habló de eso, dice: wow, me robó el mensaje, pero yo tenía esto preparado ya semanas atrás. La mayoría de las veces yo busco un versículo que Dios me da y lo voy meditando semanas antes de yo dárselo a ustedes. Yo no le cocino un pan a ustedes en 5 minutos y se lo doy. Preparamos, vamos pensando. Y cuando el domingo el hermano Masi, el pastor Masi habló
de los fariseos. Yo dije, bueno, es también una confirmación de que vamos por ahí. Ustedes recuerdan que él les dijo que cuando los fariseos iban a orar, contrataban un trompetista. ¿Por qué? Porque cuando ellos iban a echar la moneda, el trompetista sonaba el shofar. Imaginen cuando campaña suena ese. Lo de campaña no es un shofar, porque eso es una corneta de plástico ahí que no sé dónde la sacó él. Pero mi hermano sí que la suena fuerte, ¿eh? Y usted ve que todo el mundo mira para atrás corriendo. Y cuando tocaban el shofar, todo el mundo miraba y ellos echaban la ofrenda. Y Jesús dijo, ustedes ven, lo que ellos hicieron fue para ser visto de los hombres y para ser alabado de los hombres. Dios no recibió la ofrenda, ni le va a recompensar por la ofrenda que dio. La recompensa de ese fariseo cuando ofrendó es el aplauso, la admiración de los que lo vieron. Esa es su recompensa. Eso es lo que él se lleva a su casa de lo que dio en el templo. Cuidado, mi hermano, que lo que te lleves para tu casa sea solamente el aplauso del pueblo y no la aprobación de Dios. Cuidado con lo que haces. No sea que estés buscando ser visto como justos por los demás e impresionar a los demás. Pero nada te interesa tu condición ante Dios, que sí lo ve todo. No solo lo que haces, sino la intención por qué lo haces. Por eso Pablo, cuando escriben en 1 Corintios 13 acerca del amor, dice, hay personas que pueden dar todo lo que tienen a los pobres. Y hay personas que pueden dar su cuerpo a ser quemado para que otros se salven. Y hay personas que pueden hacer esto y lo otro, pero si lo hacen sin amor, de nada les sirve. Si lo hacen solo para ser vistos, para que sus nombres queden escritos. Hay personas que viven la vida no interesándole su condición ante Dios, sino su condición ante los hombres. ¿Qué van a decir los hombres de mí? ¿Qué van a pensar los hombres de mí? Y cuando yo muera, ¿qué van a hablar de mí? Entonces viven una vida preocupados por eso. Pero se despegan de Dios y no quieren buscar la misericordia y el amor de Dios. ¿Estamos entendiendo por dónde vamos? Fíjense que estas cosas en sí no son malas. No es malo que ayudemos, no es malo que demos, no es malo que nos sacrifiquemos para otros. Es más, eso lo demanda la Biblia. Pero tiene que hacerse con el motivo correcto. No para buscar el aplauso de los demás o ser admirado de los demás, sino en obediencia a Dios y en amor a Dios y en amor genuino al prójimo. El publicano dice, verso 13, mas el publicano, estando lejos, aquel se metió hasta adentro, ya un poco más y entra en el lugar santísimo. Pero aquel estaba lejos. Dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. No se sentía digno. ¿Por qué? Porque para el judío el lugar más sagrado de la tierra es el lugar donde está el templo. Para ellos ese es el centro de la tierra. Ellos creen que ese es el lugar más sagrado, más importante de toda la creación. El monte y el lugar donde está el templo. Y este publicano decía, yo no soy digno de mirar arriba, porque en la tradición judía el templo
templo de Dios y el templo de Jerusalén estaba debajo. Directamente debajo del trono de Dios estaba el templo de Jerusalén. Y él decía, yo no soy digno de mirar a donde está Dios sentado. Mire qué contradicción del uno al otro, ¿verdad? Ahí usted ve el corazón contristo. Dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Mire qué oración tan linda. El otro hablaba con sí mismo, este está hablando con Dios. Y su oración es, Dios, mira mi pecado y ayúdame. Sé propicio, sé misericordioso. Ten compasión de mi corazón que está corrupto y pecador. Os digo, dice Jesús, se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. El golpearse el pecho es símbolo de arrepentimiento, de dolor, de humillación. Y Jesús dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aleluya. Damos gloria a Dios por eso. Dos fueron al templo a orar. Uno salió de la misma manera que entró. Entró como un pavo real y salió como un pavo real, con sus colas abiertas, enseñando sus plumas y sus colores. El otro, en lo último de atrás, ni siquiera se atrevía a alzar los ojos. Golpeándose el pecho dijo, yo soy pecador, pero tú perdona a los pecadores, perdóname. Ten piedad de mí, perdóname. Y Jesús dice, y ese salió justo. Salió justo. Mi hermano, la sangre de Cristo te puede hacer justo ante Dios. Es un acto de misericordia, no es que tú lo mereces. No es tus hechos, es la sangre de Cristo que te limpia de todo pecado y de toda maldad. Usando como ejemplo el Salmo 51 del rey David, él le dice a Dios, Señor, si tú me limpias y si tú me lavas, seré blanco como la blanca nieve. ¿Cuánto alaban a Dios? Que hoy la sangre de Cristo te limpie. Que hoy como el publicano te humilles y le digas, Señor, sé propicio de mi pecador. Porque Dios está presto para perdonar al que se humilla y para humillar al que se ensalta.